Ya, entonces, como les dije anteriormente, lo primero que teníamos que partir hablando es de la ley de conservación de la materia y en el fondo de la masa. Entonces, yo creo que entiendan que esta ley tiene mucho tiempo, prácticamente es del siglo XVIII, del 1700, ¿ya? Entonces, es bastante antigua. Y en esta ley, básicamente, la idea es que cuando usted tiene condiciones de laboratorio, sí, se han subido, más que una plataforma, se suben a YouTube, ¿ya? Para que estén disponibles a toda la gente, pero se van subiendo con relativa posterioridad, así que no es que vayan subiéndose inmediatamente, porque de esta forma incentivamos que la gente venga, ¿entienden? Porque el año pasado se vio que la gente faltaba mucho cuando sabían que las clases se grababan, entonces ahora hay un delay o una demora a la hora de subir las clases, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces volviendo al tema. Se supone que si usted tiene por ejemplo, una esfera de vidrio y en cuyo interior hace una combustión de un papel y usted masa tanto la esfera de vidrio como los reactantes o las sustancias químicas que están reaccionando, entonces la masa que usted tiene al principio es exactamente igual que la masa final, porque no hay ganancia ni pérdida de masa. Suponiendo que tenemos, ¿no es cierto?, una especie de esfera de vidrio cerrada o sellada que no tiene contacto con el exterior, ¿entienden? Entonces, la idea es que desde ese siglo empezaron a hacer experimentos los científicos, los químicos, y se dieron cuenta de que efectivamente se conservaba la materia. Todas las reacciones de combustión, ¿no es cierto?, o distintas reacciones químicas, se mantenía la masa total. Al inicio era exactamente igual que al final. Y por eso se formuló esta ley o principio de Lavoisier que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Ahora, si usted quema un papel al aire libre, es como lógico que el papel, ¿no es cierto?, va a liberar humo y vapor de agua y va a quedar ceniza y usted podría decir que a lo mejor, o la madera, no sé, la masa que tenía al principio no va a ser igual a que la masa final porque obviamente va a haber liberación o pérdida de masa que se va a liberar a la atmósfera. Pero no es lo mismo cuando yo lo tengo sellado en un sistema hermético, ¿ya? Entonces, esto en el fondo es algo que ya se comprobó, como les dije, hace más de 300 años. Entonces, esto ya es algo real, es algo objetivo que pasa en las reacciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que es una reacción química? Es un poco para ponerlo al día. Nosotros en la naturaleza tenemos dos grandes tipos de cambios. Tenemos cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos hablan de cambios de estado. Cómo usted puede pasar de estado líquido a sólido o gaseoso y saber cómo se nombran esas transformaciones, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero también usted tiene cambios químicos. En los cambios químicos usted tiene sustancias que reaccionan entre ellas y esas sustancias al reaccionar químicamente reordenan los átomos que conforman a las sustancias que están reaccionando y se constituyen de una manera o de una forma distinta. Es por eso que usted en una reacción química siempre va a tener reactantes y productos, porque los reactantes son las sustancias iniciales y el producto o los productos van a ser las sustancias que se forman después de un reordenamiento de los átomos de los reactantes. Los átomos son la unidad básica de la materia, ustedes ya saben, hay una tabla periódica de los elementos, y se supone que los átomos se unen entre sí a través de enlaces químicos, que son básicamente compartición de electrones eh, o mediante transferencia de electrones. El punto es que los elementos se unen entre sí y forman moléculas. Entonces, en la naturaleza, usted va a ver que las sustancias que reaccionan en reacciones químicas son básicamente moléculas de elementos o compuestos que están reaccionando entre sí. Para el que no lo sabe, un compuesto es una molécula que está formada por átomos distintos o por elementos diferentes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo química, una ecuación química que está representada por átomos, que serían estas pelotas, y finalmente que constituye una molécula. Entonces, por ejemplo, acá tienen átomos de hidrógeno que se están uniendo entre sí. Ya expliqué que en la naturaleza lo que ocurre es que se forman enlaces y se forman moléculas, ya sea formadas por átomos iguales o por átomos diferentes. Lo importante es que usted tiene, ¿no es cierto?, formación de moléculas. Es lo natural que ocurre en el universo. El universo
existen leyes físico-químicas que están propiciando o están permitiendo que se formen moléculas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos moléculas de gas hidrógeno que reaccionan con eh, gas oxígeno, ¿ya? Entonces acá tienen la ecuación acá abajo, 2H2 más oxígeno igual agua. Acá tienen dos moléculas de agua. Entonces, si ustedes se fijan aquí, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo reaccionar químicamente dos moléculas de hidrógeno, que es un gas, que reacciona con una molécula de oxígeno, que es otro gas. Ya les conté que las moléculas es cuando tienen varios átomos que se están uniendo entre sí a través a través de enlaces químicos. En este caso, las moléculas pueden ser de átomos iguales, pero también pueden haber moléculas de átomos distintos. Por ejemplo, aquí yo tengo dos moléculas de agua. ¿Sí? Cuando las moléculas están formadas por átomos diferentes se llaman compuestos. Son sustancias puras que están formadas por elementos distintos, que también se unen entre sí a través de enlaces químicos. Cuando yo tengo una molécula que solo está formada por átomos iguales, yo hablo de una sustancia pura elemental, porque tiene solo un tipo de átomo. Aquí estoy representando, obviamente, las letras me representan el tipo de elemento que hay. O sea, H significa hidrógeno, O significa oxígeno. Y cada elemento o tipo de átomo, que es lo mismo, tiene una letra que lo representa. Entonces, si ustedes se fijan, dos moléculas de gas hidrógeno reaccionan con una de oxígeno para producir dos moléculas de agua, o dos moléculas de H2O, ¿ya? Entonces, esto es una representación simbólica. Las letras son una representación simbólica, ¿entienden? H2, usted me dice que H2, profe. H2 significa una molécula de gas hidrógeno que tiene dos átomos de hidrógeno unidos entre sí. Eso es. Y oxígeno, O2, es una molécula de gas oxígeno, es lo que usted respira. Y gracias a lo cual funcionan nuestras células, la respiración celular aeróbica. Y forma el agua. El agua siempre molecularmente se organiza en base a una molécula de H2O. Por cada oxígeno hay dos hidrógenos, y esto es siempre así, independiente de la cantidad de agua que usted tenga. Da lo mismo si usted se está refiriendo al agua que sale de la llave, da lo mismo si es un agua que usted compra embotellada o si se trata del mar. La unidad mínima molecular del agua, independiente de la cantidad de agua que yo tenga, es la molécula del agua. Entonces, si ustedes se fijan, usted me dice esta ecuación, profe, es simbólica. Es que no es simbólica, es real. De hecho, estas pelotas están simbolizando que es real esto. No es una ilusión, ¿se entiende? Realmente están reaccionando dos moléculas de gas hidrógeno con una de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Y si ustedes se fijan, la cantidad de hidrógeno o de átomos de hidrógeno y de oxígeno son exactamente igual al inicio y al final, solo que se combinaron de una forma distinta. Por eso esto es un cambio químico, porque el cambio químico reordena la estructura de las moléculas. O sea que hay ruptura y formación de enlaces, en este caso covalentes. ¿Ya? Hay una ruptura y formación de enlaces, con liberación obviamente de energía, que permite la formación de una molécula estable, que en este caso es la molécula del agua. Ahora, si ustedes hacen la sumatoria, ¿no es cierto?, respectiva, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si yo tengo 2H2, el 2 multiplica a este 2 chico que está aquí, entonces tendría 4 átomos en total de hidrógeno, que es lo que veo acá, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y tengo 2 átomos de oxígeno, o sea, 4 hidrógenos a la izquierda o en la situación inicial, 4 átomos de hidrógeno y 2 oxígenos, y a la derecha tengo lo mismo, porque es la situación final. Entonces usted me dice, claro que tiene que ser lo mismo, pues si es la misma cuestión. Es que, por eso les digo, situación inicial y final, en el fondo es la misma cantidad de masa, no ha cambiado, ¿se entiende? Es como si yo les pasara a ustedes un juego de naipes, y yo les digo, ordenen el juego de naipes de una forma distinta. Acuérdense que cada juego del naipe inglés, por ejemplo, o el naipe español tiene sus propias reglas de juego, y a veces reparten de 3 cartas, o reparten de 12 cartas. Entonces, hay muchas formas distintas de disponer las 54 cartas de un naipe inglés. Entonces, aquí pasa lo mismo. Yo parto con el naipe inglés, son las mismas piezas, y termino con las mismas piezas. Nadie se está robando las plantas,
las plantas. Nadie se está robando las cartas, no sé por qué dije planta realmente. Nadie se está robando las cartas, ni nadie está creando cartas nuevas, sino que es la misma cantidad de piezas, la misma cantidad de cartas iniciales y finales. Entonces, finalmente, si usted ve aquí, yo pongo un 2 delante de un paréntesis. Ese 2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 4 hidrógenos. Y este 2 multiplica este oxígeno de aquí. Usted me dice ahí no hay nada, profe. Hay un 1. Estaría multiplicando un 1. Entonces 2 por 1, 2. O sea, 2 oxígenos. Si ustedes se fijan aquí, estoy haciendo la simbología de la reacción que está ocurriendo con las pelotas, que en el fondo son los átomos. Si los átomos tienen forma esférica. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos y chicas? Esto es como la base. Estoy partiendo de cero, literalmente, ¿sí? ¿Se entendió la idea de la ley de conservación de la materia? Que es un cambio químico que se considera irreversible y que reordena los átomos, que son pelotas, de una forma distinta, pero son las mismas pelotas. Las pelotas no están desapareciendo ni se están transformando en nuevas pelotas. Son las mismas pelotas, solamente que combinadas de una forma diferente. Ah, ya, perfecto. Me parece muy bien que entiendan. Si esto es sencillo, lo que pasa es que depende cómo lo expliquen. Lo que pasa es que si uno pone una ecuación espantosa y con letra, entonces te dice, ¿qué es esa cuestión? Esa cuestión es una imaginación, una volada que alguien se pegó fumándose un pito de marihuana. No, esto es real, chicos y chicas, es real. No fue una especulación, ¿se entiende? No es el resultado de una especulación o de fumarse algo, ¿ya? Es algo real. Lo que pasa es que nosotros lo representamos simbólicamente de una manera que usted lo pueda entender o que lo pueda entender cualquier persona, porque en la química necesitamos usar un lenguaje en común, ¿entienden? Entonces, por eso usamos estas letras. Alguien podría haber dicho, pero profe, podrían haber puesto otro nombre, otra letra. Sí, podrían haber usado cualquier letra, podrían haber usado el alfabeto griego si hubiéramos querido, pero usaron estas letras, usaron este alfabeto y al final es una simple igualdad, porque la situación, en realidad ni siquiera es una simple igualdad, es como lo que tengo al principio tengo que tenerlo al final. Eso es todo, porque aquí no está pasando nada extraño. No se están creando cosas nuevas ni formando cosas nuevas. Estamos haciendo desaparecer los reactantes y estamos haciendo formar productos, pero es porque ya les conté que los átomos están reorganizándose de una manera diferente, como los juegos de cartas, como yo les contaba, pero son las mismas cartas, las mismas 54 cartas del naipe inglés. Los constituyentes básicos de este juego de cartas se mantienen. Ahora, obviamente, la forma de presentación es lo que va a cambiar. Entonces, efectivamente, los reactantes se transforman en productos. Se transforman los reactantes en productos. Eso es verdad. Pero los átomos son los mismos. Aquí no está ocurriendo transformación de átomos ni nada. Aquí son los átomos los mismos. Solamente que se organizaron de una forma distinta. Exactamente. Nada se destruye, sino que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Esa es una cuestión que les tienen que repetir desde el principio. Hay una canción de Jorge Drexler que se llama Nada se destruye, todo se transforma, creo. Ya, en fin, sigamos. Ya, entonces, dicho eso, estoy tratando de simplificar un poquito aquí algunas cosas. Sí, por supuesto, Catalina. La ley de conservación de la energía, que corresponde a la primera ley de la termodinámica, que es otra cosa que no tenemos que ver nosotros, justamente habla de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Cuando usted tiene un sistema cerrado, igual como en lo que yo le estoy contando, un sistema hermético donde está ocurriendo una reacción química, la energía total inicial es igual a la energía total final. O sea que la energía total se mantiene. Efectivamente, la ley de conservación de la energía también es válida, igual que la ley de conservación de la materia. Ya entonces, chicos y chicas, dicho eso, tengo que hablar ahora un poco del concepto de mol. Y aquí vamos a ir con calma, ¿ya? Entonces, la idea básicamente es que ustedes recuerden tabla periódica de los elementos. Si usted faltó a la clase de átomo y no tiene idea de la tabla periódica de los elementos, entonces se la voy a tener que presentar ahora, porque no puede quedar colgada o colgado. Vamos a ver la tabla periódica de los elementos. Ya, acá tienen una tabla periódica de los elementos. Está en internet, obviamente, hay tablas mucho mejores. Entonces, aquí se ve más o menos ya.
salen los elementos representados por sus letras. Y lo que me interesa, y como les dije anteriormente a ustedes, se los dije a los que están conmigo desde el principio, me interesa que se aprendan o tengan una noción de cuáles son los elementos, cómo se llaman, cuál es su número atómico y su número másico o su número de masa, desde el elemento número 1 de la tabla hasta el elemento número 20 de la tabla periódica. Eso es lo que yo les pedía más o menos, que lo identificaran, no que lo memorizaran, sino que identificaran más o menos cuál es cuál y cuáles son sus características. Es como si ustedes identificaran personas. Yo le estoy diciendo, mire, vamos a conocer un grupo de 20 personas que son importantes para usted, al menos por un tiempo. Y yo necesito que usted se aprenda las características de esas 20 personas. Pero características generales. No le voy a pedir que se aprenda todo de esa persona. Necesito que sepa cómo se llama, dónde vive, eh, algunos gustos generales de esa persona, y con eso estamos listos. Para tener temas comunes de qué conversar. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, junto con el helio, que se llama He, se escribe He. Son gases, son no metales, elementos no metálicos, y constituyen el combustible de las estrellas. Las estrellas funcionan en base a estos gases, ¿ya? Luego tenemos el litio y el berilio, que son metales representativos de la tabla periódica. Estos son metales, se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Luego tenemos el boro, que es un metaloide, o sea que se encuentra sólido a temperatura ambiente. Su estado basal, o como naturalmente se encuentra, es en estado sólido. Es un metaloide, tiene características tanto de metal y no metal. Usted me dice, profe, no sé lo que es un metal. Un metal es una sustancia química que es conductora de la electricidad y que tiene resistencia a la deformación mecánica. Es resistente, es fuerte y es sólido. Y con eso ya tiene toda la definición de metal. Ricardo, ¿por qué se les da esos números? Claro, ahí les voy a explicar. Luego tienen el carbono, nitrógeno. El carbono es un no metal junto con el nitrógeno o el oxígeno o el flúor, que son no metales. El nitrógeno siempre se encuentra en estado gaseoso y se encuentra como molécula biatómica, igual que el hidrógeno. O sea que H y N los van a encontrar siempre como moléculas diatómicas, o sea, en forma natural se encuentran como gas y siempre están asociados a otro átomo de ellos mismos, porque les dije que lo más natural en la naturaleza, valga la redundancia, es que formen moléculas, los elementos, los átomos. Luego tiene el oxígeno, que también es un gas, no metal. Tiene el flúor, también el flúor se puede encontrar como gas dependiendo de la temperatura. También forma una molécula biatómica, o sea, formado por dos átomos de flúor, y luego tiene los gases nobles o inertes, que son los que salen aquí, que ya les mencioné el helio, luego viene el neón, luego viene el argón, luego viene, ¿no es cierto?, el criptón, xenón, radón, etc. Luego tiene el sodio, Na, del latín natrium. Usted me dice, ¿por qué no le pusieron So? ¿Por qué no le pusieron So mejor? Le pusieron... Los nombres de estos elementos químicos salen del latín, chicos, porque acuérdense que la humanidad es más vieja que, bueno, no es tan vieja en términos de tiempo histórico en la Tierra, pero nuestra cultura tiene mucho, nuestra civilización tiene mucho tiempo. No empezó ayer, ¿entienden? Chile no tiene prácticamente nada de edad comparado con lo que fue el Imperio Romano o los imperios antiguos. Entonces, de hecho, el idioma que ustedes hablan y que yo estoy hablando proviene del latín. Entonces, la mayoría de los elementos tienen una base de latín, que es el idioma original de todos los idiomas que existen, al menos en el mundo occidental. Natrium, entonces viene el sodio, luego viene el magnesio, son metales representativos. Aluminio, otro metal representativo. Silicio, un metaloide. El silicio tiene propiedades semiconductoras, porque acuérdense que los chips, los Intel, qué sé yo, los AMD, en fin, los procesadores son hechos en base a material de semiconductores que conducen la electricidad de manera eficiente, pero más bien a bajas temperaturas. Entonces tiene propiedades metálicas y no metálicas. Luego tenemos el átomo de fósforo, P. Usted me dice, profe, nuevamente, la raíz o el nombre, el por qué les pusieron esa letra, es porque vienen del latín, insisto. Fósforo, azufre son no metales, el cloro es un no metal. Luego viene el potasio, K.
La raíz del nombre ya le expliqué a dónde viene, ¿ya? Y luego que es un metal, y luego tiene el calcio, que es un metal representativo también igual que el potasio, y con eso paremos a contar. Eso es lo que yo necesito que usted sepa. Del hidrógeno o H hasta el Ca, que es calcio, ¿ya? Entonces, dicho esto, cada uno de estos cuadritos que ustedes ven aquí hay un número, que es el número atómico. De hecho, los elementos se ordenan según el número atómico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, que les dije que eran los que yo quería que se aprendiera más o menos. O sea que los elementos en esta tabla se ordenan según número atómico, que corresponde a la cantidad de protones que tienen los elementos en el núcleo del átomo. Los protones son unas partículas que conforman el átomo, que se encuentran en el núcleo. El átomo tiene un núcleo y tiene como una coraza, como una cáscara, donde andan los electrones circulando. Entonces, el número atómico, o Z, corresponde a la cantidad de protones y también corresponde a la cantidad de electrones, que son partículas que tienen carga negativa y que tienen que estar en igual proporción que los protones, que son partículas en el núcleo que tienen carga positiva, perdón, y que tienen que estar en igual proporción que los electrones que tienen carga negativa. ¿Ya? Entonces, por cada protón positivo tiene que haber un electrón negativo. Entonces, este número atómico que les cuento, que ordena los elementos, no solamente me indica la cantidad de protones del núcleo, que son partículas positivas del átomo, sino que me indica la cantidad de partículas negativas o electrones. Ahora voy a llegar a lo que me interesa, porque usted me dice, ¿por qué me está diciendo todo esto? Quiero que además vean aquí, en esta tabla, salen números acá. Al lado del número atómico, o la cantidad de protones que tiene un elemento, tienen lo que se llama el número másico, como bien decía un compañero por el chat. El número másico, ¿no es cierto? Perdón, Catalina. Como decía Catalina, decía el número másico, ¿no es cierto? Es el número de masa de un elemento o átomo y que corresponde a la suma de los protones y los neutrones que tenga ese elemento químico o ese átomo en particular. Entonces, cada átomo, parte de su identidad personal, como cuando usted conoce a una persona, tiene propiedades físicas y químicas y también tiene características personales, como por ejemplo, cuál es la cantidad de masa que tiene ese átomo. Y esa masa está dada por la cantidad de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, que se suman entre sí y me dan el número másico. Entonces, esto que estoy diciendo del número másico, lo vamos a ocupar ahora con el tema de el mol y la masa molar. El número másico, o sea, el número de masa de los átomos de estos elementos, que corresponde a la suma de protones y neutrones, o sea, las partículas que forman el núcleo de los elementos o de los átomos de los elementos, a eso lo vamos a usar ahora en estequiometría. Eso lo vamos a usar ahora en estequiometría. Entonces, yo sé que hay decimales acá, pero los decimales no nos van a interesar mucho, porque la idea es tratar de redondear esto. Por ejemplo, hidrógeno para efectos de EMRE va a ser 1, no va a ser 1,0079. Helio, para efectos de la prueba que ustedes van a dar, no va a ser 4,0026, va a ser 4 nomás. Litio va a ser 6,941, va a ser 6,9 o 7 inclusive. Berilio 9, boro 10 o incluso 11, carbono 12, nitrógeno 14, oxígeno 16, 15,999, oxígeno 16, flúor 19, neón 20, sodio 23, magnesio 24, aluminio 27, silicio 28, azufre 30, fósforo 31, azufre 32, cloro 35,5, argón 30 y 40, potasio 39, calcio 40. Entonces, Catalina, no se complique. Las pruebas PSU traen una tabla periódica incorporada en el inicio del facsímil, así que no tiene que complicarse. Lo único que le estoy diciendo es que usted tiene que banear esta tabla. Banee toda la tabla, o sea, toda esta parte de aquí da lo mismo, se olvida de eso. Yo lo que estoy pidiendo simplemente es que se aprenda que el hidrógeno es un no metal, junto con... eh, aquí hay una escalerita, si usted se da cuenta, ¿sí? Entonces, de la escalerita hacia la derecha
Incluso el boro y el silicio voy a decir que son no metales. No nos calentemos la cabeza. De la escalerita hacia la derecha, todo lo que hay ahí es no metal. De la escalerita hacia la izquierda, todo lo que hay hacia la izquierda es metal. Todo lo que hay de la escalerita hacia la izquierda es metal, menos el hidrógeno. El hidrógeno está ahí donde no le corresponde, pero de la escalera hacia la izquierda es metal y de la escalera hacia la derecha es no metal. Entonces yo no necesito que se aprenda toda la tabla. Les dije los primeros 20 elementos nomás. Entonces si yo le digo a usted litio, berilio, B, Na, o Mg, o K, o Ca, o Al, usted me diga, ah, son metales, profe. Eso es lo que yo necesito que me diga. No necesito que se aprenda cada cosa de cada uno, pero tener al menos la idea que son metales. Y si yo le digo H, B, C, N, O, F, o C, P, S, C, L, usted me diga, ah, son no metales, junto con los gases nobles, profe, son no metales. Ya, eso es suficiente. Luego yo les dije que quizá era conveniente que se aprendieran eh, el número atómico, si es posible, y el número másico, pero de todas formas en la prueba les van a colocar eso. O sea, les van a dar estos datos, les van a colocar una tablita, un extracto de tabla como la que yo les estoy mostrando. Les van a colocar un extracto de tabla, así que en realidad no tienen que esforzarse por aprenderse todo esto. Es una recomendación la que yo les estoy diciendo nomás, para efectos de EMRE. Entonces, si es posible, apréndanse el número másico o el Z de algunos elementos, de algunos de los primeros 20. No todos, algunos nomás. ¿Se entiende? Eso es lo que estaba diciendo, para que no se compliquen. Por supuesto que la ponen en la prueba, la ponen en la primera tabla. A ver, le voy a mostrar aquí Esta es una prueba antigua. Es una prueba antigua, pero le quiero mostrar la tabla que siempre ponen. Es esta. Mire Catalina y los demás. Esta tabla que le estoy proyectando ahora a usted es la que siempre sale en los facsímiles. Y de hecho, si ustedes se fijan, son los primeros 20 elementos, que son los elementos representativos, que son los que se usan en la prueba, en átomo y en estequiometría, y en disoluciones. Si ustedes se fijan, vienen con el número Z, que es el número atómico, que más encima viene indicado con una flecha, y vienen con el número másico. No es necesario que se lo aprenda a todos. De hecho, no es necesario que se lo aprenda a todos porque les dije que les ponen la tabla, pero yo recomendaba igual que algunos se los aprendan como para tener una idea. Por ejemplo, el carbono, yo necesito que usted se aprenda que es un elemento químico, es un átomo que tiene masa 12. Y yo necesito que usted se lo aprenda, que tiene masa 12. Como 12 días, como 12 meses tiene el año, el carbono es como es como el calendario del año, tiene 12 meses. Y si usted se fija, carbono, nitrógeno y oxígeno son como tres hermanos que se diferencian en 2 años cada uno. La mamá lo tuvo, no sé, uno nació y luego 2 años después el otro hermano y luego los otros 2 años después el otro hermano. Entonces es fácil aprenderse que la masa o número másico de carbono es 12, del nitrógeno es 14 y el oxígeno es 16. Cosas así. Por supuesto, lo aproximan. No están como la tabla que yo les mostré, que era una tabla espantosa, que lo hice para, no sé por qué lo hice realmente para mostrarle eso, no es era para que tuvieran la idea de del panorama general, ¿ya? Pero me interesa este mono que está aquí, el mono de los facsímiles de Embre. Y yo necesito que asocien cuál es metal y cuál es no metal, y asocien más o menos cuál es el Z o número atómico y el número másico, o la masa de los elementos que están aproximados, como usted bien dice. Ya, vamos avanzando. Entonces, como les contaba anteriormente, ¿cuál es la idea aquí? Porque estamos entrando a estequiometría. La idea acá es hablar del concepto de mol. Entonces, todo esto que estaba diciendo de los átomos, no lo dije porque se me ocurrió, o para hacerme el entretenido, o el fome. Estaba diciéndolo para que entendieran el concepto de mol y cómo vamos a relacionar la unidad de masa atómica con la masa molar. Y cómo vamos a relacionar la unidad de masa atómica o el número másico con la masa molar. Entonces, la idea es que entiendan que hay una unidad de cantidad que es una unidad de cantidad, lo mismo como la decena o como la centena. Si yo le digo a usted que tengo una docena de huevos, porque fui a, no sé, al negocio de la esquina a comprar 12 huevos, entonces yo digo, claro, tengo 12 huevos, o sea, todo el mundo sabe que no digo 12 huevos, todo el mundo sabe si yo digo docena, significa que son 12, ¿sí? Si digo que tengo 12 huevos es como, no, tengo una docena de huevos, ¿ya?
O si yo, por ejemplo, digo que tengo, no sé, mi gata tiene 100 pulgas, entonces puedo decir tengo un centenar de pulgas. ¿Se entiende? Mi gata no tiene pulgas en todo caso, pero supongamos que tuviera 100 pulgas, igual sería mucho, ya, no sé. Eh, Supónganse que tengo 100 plantas, entonces digo tengo un centenar de plantas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, la centena o la docena son unidades de contabilidad, para contar unidades. Y lo mismo pasa con los átomos. Con los átomos también tenemos que contar unidades. Pero el problema es que los átomos son tan chicos y son tantos, o sea que si usted agarra, no sé, un lápiz y usted me dice, profe, tengo un lápiz, en un lápiz tiene más átomos que la estrella en el cielo. Entonces, son muchos átomos. Por lo tanto, tenemos que tener un número que sea lo suficientemente grande como para poder contar todos los átomos que tengo en una cantidad de materia o de masa. Entonces, para eso se inventó el mol. El mol es una unidad de cantidad que permite contabilizar partículas elementales como átomos o moléculas. Y esta unidad, que se llama también constante Avogadro, resultó eh, de un cálculo, en el cual se determinó de manera indirecta cuántos átomos de carbono, del elemento C, cuántos átomos de carbono existían exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12. O dicho de otra forma, en español, cuántos átomos existían en una muestra de carbono, del carbono como típico que existe en la naturaleza, o el átomo de carbono más abundante en la naturaleza, en 12 gramos de ese átomo de carbono o de esa sustancia elemental de carbono. Entonces, el cálculo llevó a un número que se llama el número de Avogadro, que tiene como una forma de resumirlo, se habla de mol, con M, mayúscula, mol. El mol entonces equivale a 6,022 por 10 elevado a 23. 6,022 por 10 elevado a 23. O sea que es un número, si ustedes se fijan, es la potencia, es la 23ª potencia, o sea, 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 23 veces, o sea que es un número, es más que trillones, es un número gigantesco. Entonces, este número gigantesco efectivamente me sirve para contabilizar átomos, porque en una muestra muy chiquitita que usted tenga de materia, tiene, insisto, trillones y trillones, miles de trillones de átomos. Entonces necesitamos tener una unidad grande de cantidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, si ustedes se fijan, ya, súper. Entonces, si ustedes se fijan, aquí viene la clave de todo esto. Lo que yo quiero que entiendan, primero que se aprendan este valor. Este valor usted me dice, da lo mismo. No, este valor necesito que se lo aprenda de memoria. Hágase un tatuaje con este número, ¿ya? No, es muy exagerado si es un tatuaje. Pongan un post-it o un sticker, no sé. De hecho, si pueden hacer sticker, ¿no es cierto?, en WhatsApp, ¿ya? Perfectamente podrían poner uno con el mol, ¿sí? Por ejemplo, aquí, podrían sacar esto y mandarlo como sticker. Ya, en fin. La idea es que se aprendan de memoria ese número, ¿ya? Es un número espantosamente grande. Entonces, este número espantosamente grande, ¿para qué sirve? Es que es mejor el sticker que la idea de un tatuaje, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve este número tan grande? Este número tan grande sirve para multiplicar, para amplificar lo infinitamente chico. Lo infinitesimalmente chico tiene que multiplicarse por lo estratosféricamente gigante para que entre los dos se autodestruyan. Y los dos se autodestruyen y entonces forman un número decente. Profe. ¿Ya? Porque, para el que no lo sabe, los números son los números que de la masa de un átomo está en unidades de masa atómica. La masa de un átomo está en unidades de masa atómica, que se llama UMA. Unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, que les dije que es la masa, puse mal el acento. En fin. La unidad de masa atómica, la unidad de masa atómica es una unidad súper chica, que equivale a aproximadamente 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. O sea, en el fondo está en gramos, pero es
la trillonésima fracción de un gramo, la trillonésima. O sea, es demasiado espantosamente chico, porque es un número que tiene 24, imagínense, es la potencia 24, elevada a la 24, pero que está dividiendo al 1,66. O sea, es como decir que tengo 1,66 dividido en 100.000 trillones. O sea, un número ya espantosamente chico, uno se llega a marear con eso, porque es 0,00000, no sé cuántos, 24 ceros. O sea, es muy chico. Entonces, ese número, unidad de masa atómica, que es tan chico, es lo que sirve para contabilizar la masa de un solo átomo. ¿Entienden? Entonces, el átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 UMA. El átomo de helio tiene una masa de 4 UMAs. El átomo de carbono tiene una masa de 12 UMAs. Así sale la tabla. En el fondo, usted me dice, ¿dónde sacó esto? Esto lo saqué de la tabla periódica que les mostré recién, porque me la ha aprendido algunas masas atómicas, al menos de los primeros 20 elementos. Entonces, todas las masas atómicas están en UMA, que es una unidad súper chiquitita. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo agarro esta unidad chiquitita? Adivinen qué pasa si yo lo multiplico por el número espantosamente grande que se llama mol, o constante Avogadro. Si alguien tiene calculadora científica, por favor, hágame esta multiplicación. Y si no tienen calculadora científica, no es necesario. No se compliquen, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que pasa con 10 elevado a 24 negativo con 10 elevado a 23? ¿Se acuerdan de propiedades de potencia o logaritmo, no? Propiedad de potencia, en el fondo. ¿Qué pasa con los exponentes cuando ustedes los multiplican, teniendo un exponente Se negativo y otro suman. positivo? Y si se suman, ¿qué va a pasar? Se terminan Achicando. Acá porque están restando, pues me dan a achicando, claro, 24. ¿sí? Ujú. Al final, ¿no Entonces es el cierto? número Me se queda un agranda. 10. El número chico se agranda, muy bien. El número chico se agranda tremendamente. Pero como era un número tan chico en gramos, y usted lo agrandó al infinito, igual como que no fue tan bacán el aumento o la amplificación. De hecho, la amplificación que vamos a tener nos va a dar 1 aproximado. O sea que este número, que tiene más decimales a todo esto, este número, elevado a la potencia de menos 24 gramos, multiplicado por 6,022 por 10 a la 23, me da 1. Eso me da 1. Usted me dice, ¿un qué, profe? 1 gramo. ¿Y de dónde sacó el gramo? El gramo lo saqué porque les dije que la unidad de masa atómica estaba en gramos. Entonces, la unidad de masa atómica, que era miserablemente chica, que era infinitesimalmente chica, se amplificó 622.000 trillones de veces. Se amplificó 622.000 trillones de veces y me dio 1. ¿Un qué? 1 gramo. Entonces, no es la gran, o sea, para nosotros no es la gran cosa, pero para un átomo es la amplificación nivel Dios. El átomo amplificado nivel Dios me da 1. El átomo amplificado nivel Dios me da 2. O sea que el mol es un amplificador. El mol es un amplificador. Amplificó la unidad de masa atómica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted agarra la unidad de masa atómica, si usted agarra la unidad de masa atómica de los elementos, de cualquier elemento, que en el fondo todos los elementos están en unidad de masa atómica, así que en el fondo, si usted agarra la masa del átomo y la amplifica por el mol, adivinen qué pasa. Si ustedes agarran la unidad de masa atómica y la amplifican por la constante Avogadro, que dijimos que era 6,022 por 10 elevado a 23, que en el fondo se puede representar como mol. Así como la UMA es este número chico, yo puedo representar la constante Avogadro por mol. Es como el símbolo. En vez de anotar estos números, prefiero ponerle mol. Cuando la UMA se multiplica por el mol, me da 1 gramo. Cuando la UMA se multiplica por el mol, cuando la UMA se multiplica por el mol, me da 1 gramo. O sea que la unidad, la masa del átomo de hidrógeno
amplificada por la constante Avogadro, alias mol, me da 1 gramo. La masa del átomo de helio, que tiene 4 unidades de masa atómica, amplificada por el mol, me da 4 por 1 gramo. La masa del átomo de carbono, que tiene una masa atómica infinitesimalmente chica, de 12 unidades de masa atómica, cuando la amplifico por el mol, me da 12 por 1 gramo. La masa del átomo de oxígeno, que tiene una masa de 16 unidades de masa atómica, porque sale eso en la tabla periódica, cuando lo amplifico por la constante Avogadro, alias mol, me da 16 por 1 gramo. O sea, cuento corto, todas las masas de la tabla periódica se transforman de UMA a gramos. Claro, porque en el fondo al multiplicar la UMA por el mol, usted lo transforma en 1 gramo. Ahora usted me dice, profe, pero dice 4 UMA, ya, pues. 4 por UMA por mol, o sea, 4 por 1 gramo. 12 por UMA por mol, o sea, 12 por UMA por mol. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto, es una propiedad básica de matemática. Entonces sería lo mismo que decir 12 por UMA por mol, o sea, 12 por 1 gramo. Oxígeno, 16 por UMA por mol. El orden de los factores de la multiplicación no altera el producto. 16 por 1 gramo, porque la unidad de masa atómica multiplicado por la constante Avogadro me da 1 gramo. El mol, claro, siempre que multiplique la unidad de masa atómica, siempre me va a dar 1 gramo, mientras sea un mol. El mol, siempre que multiplique la unidad de masa atómica, me va a dar 1 gramo, siempre que sea un mol. Siempre que sea un mol, o sea, una vez esta magnitud, o una vez la constante Avogadro, porque usted me puede decir, profe, pero tengo 2 veces la constante Avogadro. Si usted tiene 2 veces la constante Avogadro, me daría más gramos. ¿Por qué? Porque sería el doble de la constante Avogadro. Pero yo estoy diciendo que una vez la constante Avogadro, una sola vez, cuando la multiplica por la unidad de masa atómica, me da 1 gramo. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que estoy diciendo. No sé si se entiende eso, de que la constante Avogadro, una vez la constante Avogadro, o un mol, que es lo mismo, si lo multiplican por la unidad de masa atómica, que es este número súper chico, me da 1 gramo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, súper, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan acá, acá se ve bastante mal, pero dice que una UMA se ve pésimo aquí en colores, dice 1,661 por 10 elevado a menos 24 gramos. Acá sale eso. Se ve más o menos, pero sale eso. Entonces la UMA, cuando lo multiplican o la amplifican por la constante Avogadro, les va a dar 1 gramo, que es lo que sale aquí. Dice que si multiplican 6,02 o 6,022 por 10 elevado a 23 por la unidad de masa atómica, les va a dar 1 gramo. Eso es lo que está diciendo esta diapo. Entonces acá la diferencia que hace esta diapo es que una cosa es la masa atómica, que es la masa de un átomo, que es la masa que sale en unidades de masa atómica en la tabla periódica que coloca al principio la PSU o la PDT o la PTU, y otra cosa es la masa molar. La masa molar es la misma masa atómica, la misma masa que usted tiene en la tablita, pero ahora, en vez de expresarla en unidades de masa atómica, la vamos a expresar en gramos. Entonces, usted me dice, profe, tengo que multiplicar. No tiene que multiplicar nada. Aquí no hay que hacer absolutamente nada. Yo le estoy explicando de dónde sale esto, pero aquí no tienen que hacer nada, no tienen que multiplicar nada. Aquí lo único que hay que hacer es agarrar la tabla y decir, las masas molares de los elementos están solamente en gramos. Eso es todo, porque asumimos que la masa atómica se amplificó por la constante de Avogadro, porque asumimos que la masa atómica, que era una masa súper chica, infinitesimalmente chica, se amplificó y nos dio en gramos. Obviamente, si ustedes no sé cómo se puede decir, ¿hay alguno de ustedes que sea desconfiado o desconfiado? ¿Alguno de ustedes es como le gusta buscarle la quinta pata al gato y es como desconfiado, desconfiado? Si usted se fija, esto es como una reglín. De hecho, es una reglín. Es como una colusión, así como la colusión de los pollos, esto es una colusión, ¿se entiende? Una colusión que hicieron los químicos, porque en el fondo usted dice que es sospechoso que calce. Sí, pues calce a la perfección porque hicieron una reglín. Es como si yo le dijera, mire, el metro, los 100 centímetros, ¿de dónde lo sacaron? Eso es porque a alguien se le ocurrió que fuera una unidad de medida internacional.
y el metro está en un museo en París. ¿Se entiende? Entonces, usted me dice, ¿qué es eso? Eso es una reglín, es una convención. Una convención. Se hace calzar, ¿se entiende? Así que usted, cuento corto, dice, todas las masas atómicas de la tabla periódica, en el fondo, ahora las voy a expresar en gramos. Y si las expreso en gramos, estoy hablando de masa molar, porque estoy hablando de que tengo la masa atómica amplificada por el mol, o sea, amplificada por ese número espantosamente grande que se llama constante Avogadro alias mol, que equivale a 6,022 por 10 elevado a 23, la potencia 23 de 10, o sea, una cuestión gigantesca, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la masa molar del carbono? 12 gramos por cada mol de carbono. ¿Cuál es la masa molar del sodio? 23 gramos por cada mol de sodio. ¿Cuál es la masa molar de un mol de átomos de fósforo? Que sabemos que tiene una masa atómica, un átomo de 31 UMA. Su masa molar es 31 gramos por cada mol de átomos de fósforo o P. Entonces, aquí tienen las masas molares. Entonces, ¿cuál es la masa molar de no sé, el nitrógeno? Entonces usted me dice, profe, la masa molar del nitrógeno, o sea, la masa de un mol de átomos de nitrógeno tiene una masa total de 14 gramos. O sea que la masa molar, o MM, que es la misma cuestión, MM del nitrógeno es 14 gramos mol. ¿Qué significa 14 gramos mol? Significa que por cada mol de átomos de nitrógeno tengo una masa total de 14 gramos. Lo mismo pasa con, no sé, el azufre. El azufre tiene una masa atómica de 32 gramos, de 32 UMAS, quiero decir. Entonces usted me dice ya, profe, ¿cuál es la masa molar del azufre? S. El azufre tiene una masa molar de 32 gramos mol. ¿Qué significa eso? Que una vez la magnitud de Avogadro para el átomo de azufre tiene una masa total de 32 gramos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Aquí no tienen Sí, que profe. multiplicar nada. Aquí no hay nada que multiplicar. ¿Sí? ¿Preguntas? Lo de los protones y los neutrones efectivamente es relacionado con la masa atómica, o sea, la UMA. La UMA, porque una UMA equivale a la masa de un protón. Y también equivale aproximadamente una UMA a la masa de un neutrón. Entonces, cuando usted suma protones y neutrones, usted tiene las masas en UMAS, o unidades de masa atómica, que ya les dije que es un número súper chico. ¿Sí? Entonces, sigue siendo correcto lo que dije hace un rato atrás, o al principio de la clase, de que la suma de protones y neutrones me da el número másico, pero el número másico está expresado en UMA. ¿Se entiende? Y al final tiene todo sentido, po. ¿Por qué? Porque si usted se pregunta, profe, un átomo, ¿a qué de hecho yo le pregunto a usted, ¿sabe usted, cuánto pesa usted? ¿Cuál es su masa, más bien dicho? Porque peso. ¿Cuál es su masa? Ya, o para no complicar con física, porque acuérdense que la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad es igual al peso. El peso es igual a fuerza por masa por aceleración. En las leyes de Newton esa cuestión le entra en física. Ya, en fin. Supónganse que usted me dice, profe, no sé cuánto peso, y si supiera cuánto peso no le voy a decir cuánto peso, ¿ya? Porque es de mal gusto preguntarme el peso. Ya, muy bien. Yo, por ejemplo, peso 68 kilos. Creo que peso 68 kilos. De hecho, la última vez que me pesé 68 kilos, sino que o 67 kilos. Ya, entonces, usted me dice, profe, ¿de dónde viene su peso? Mi peso mayoritariamente viene de la suma de protones y neutrones. O sea que todos los átomos que me constituyen a mí, fundamentalmente deben la masa a la suma de protones y neutrones. Así que en el fondo lo que estamos sumando son protones y neutrones. Todos los objetos que usted tiene, un lápiz, todo lo demás, la masa de este lápiz, ¿de dónde viene? Usted me dice los átomos. Ya, pero los átomos, ¿usted sabe qué es lo que le da la masa a los átomos? La masa de los átomos lo da la suma de sus protones y sus neutrones. Así que al final, la masa total del lápiz es la suma de todos los protones y de todos los neutrones que forman los átomos del lápiz. Así que al final es perfectamente coherente con lo que estoy diciendo.
los electrones se omiten porque la masa que tienen los electrones es muy pequeña. Por cada 1820 electrones tiene solo un protón. Así que quizá en objetos muy masivos, ahí sería importante que a lo mejor considerar los electrones, pero en general asumimos que fundamentalmente nos interesan solo protones y neutrones. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dudas o consultas, chicos y chicas, hasta el momento? No, profe, todo claro. Ya, sigamos avanzando. Profe, Entonces, ¿cuál es? profe, Usted me dice, pero profe, lleguemos a la prueba, por favor. Sí, dígame. Escucho. por un mol había tanta cantidad de gramos, así era. Por un mol, a ver, por un mol había tanta cantidad de gramos. Eh, claro, exactamente. Un Ah, mol ya. de átomos de carbono equivale a 12 gramos. De hecho, aquí tiene 12 gramos mol. Es como decir 12, es como si aquí hubiera un mol. Por un Ya, mol de sodio tiene 23 gramos. No sé si se entendió. sí. Por un mol, ¿sí? Ujú, ¿Se entendió? sí. Ya, súper. Entonces, como les dije anteriormente, eh, usted me dice ya, pero apliquemos a la prueba, por favor, porque queremos ver cuánto qué es lo que entra en la prueba. Ya, para los que son más prácticos, aquí empezamos con lo que sí va a entrar en la prueba. O sea, en el fondo lo que les pasé entra en la prueba, porque la masa molar como concepto sirve para entender cómo calcular la masa molecular, o la masa molar, más bien dicho, de las moléculas, que sería lo primero que tienen que empezar a saber. Cómo calcular la masa molar de las moléculas, que en el fondo es lo mismo que la masa molecular, pero expresada en gramos. Es lo mismo que la masa molecular en UMA, pero expresada en gramos. Entonces, les van a colocar moléculas. Las moléculas ustedes saben que son varios átomos que se unen entre sí a través de enlaces químicos, y esas moléculas que se representan simbólicamente con fórmulas químicas, esas moléculas tienen una masa molar. Tienen primero una masa molecular en UMA, pero esa masa molecular en UMA o en unidad de masa atómica la podemos transformar en masa molar. ¿Por qué? Porque asumimos que la vamos a amplificar por la constante Avogadro. La vamos a amplificar por un mol. Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo una molécula que es dióxido de azufre. Usted me dice esto, nunca lo he escuchado. Esta es una molécula súper común porque lo producen los autos diésel. Los camiones, los autos con motores diésel producen dióxido de azufre. También la industria metalúrgica produce un montón de este gas. No tengo idea si alguna de ustedes o alguno de ustedes es de Talcahuano, no sé, o vive cerca de una fundición. Se producen estos gases. Estos gases, cuando se mezclan con la atmósfera, producen lluvia ácida. Así que no es algo bueno, ¿entienden? Vivir cerca de una central termoeléctrica que funciona a carbón o una fundición de hierro, o como les dije, los autos a motores diésel producen como producto secundario este contaminante. Entonces, este contaminante está formado por un átomo de azufre y dos de oxígeno que se unen entre sí. Y si yo quiero calcular la masa molecular de esta sustancia, de esta molécula, entonces lo que yo tengo que hacer es sumar la masa, la masa atómica, en el fondo, de un azufre, como sale aquí, más dos oxígenos, porque eso es lo que yo tengo en la molécula. Entonces me va a dar un total de 64. Y olvídense de los decimales, ¿ya? Me va a dar 64. ¿64 qué? 64 UMA. Pero ya les dije que la UMA nos da lo mismo. Para efectos de EMRE, esto lo transformamos automáticamente en 64 gramos. ¿64 gramos qué? 64 gramos mol, porque por cada mol de moléculas de SO2 tenemos una masa total de 64 gramos. Por lo tanto, un mol o una vez la constante de Avogadro de moléculas de SO2 me va a dar una masa total de 64 gramos. Me va a dar una masa total de 64 gramos. ¿Por qué? Porque lo que estoy sumando en el fondo es la masa molar del azufre más la masa molar de la masa molar de dos veces el átomo de oxígeno. O sea, 32 más 32.
que sería 2 por 16. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende la idea de la Sí, masa molar profe. aquí respecto de la molécula de CO2? Ya, me voy a poner más difícil ahora, ¿ya? Ya, atención, porque me voy a poner difícil un rato. Suena extraño decir eso, que me voy a poner difícil, ¿ya? Ya, les voy a colocar las cosas un poco más difíciles respecto a esta materia. Supónganse que tengo un mol de SO2. Entonces, atención, voy a complejizar un poco esto. Cuando yo digo un mol de SO2, estoy diciendo una vez la constante de Avogadro, ¿sí? Que está multiplicando al SO2. ¿Se fijan? ¿Sí? Por lo tanto, estoy diciendo un mol en el fondo de moléculas de SO2, que es lo que ustedes están viendo aquí. Pero si yo tengo una vez la constante de Avogadro para el SO2, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo podría pensar cómo es esto respecto de los átomos por separado. Si ustedes se fijan, aquí estoy multiplicando el azufre y estoy multiplicando el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces usted me dice, profe, no entiendo a qué quiere ir usted. Lo que quiero ir aquí, en el fondo, es que entiendan que una cosa es considerar todo como una sola unidad, o también puedo empezar a considerar las cosas por separado. Entonces usted me dice, pero ¿para qué lo vamos a separar? Pues si la gracia es que esté junto. Sí, pues verdad. Lo consideramos juntos, eso es lo que importa, para efecto, ¿no es cierto?, de Emre de los ejercicios de estequiometría. Pero a veces les pueden colocar uno que otro ejercicio que haga esto que estoy mostrando ahora. Si yo multiplico la constante Avogadro y la multiplico no por la molécula en su totalidad, sino por las partes de la molécula, me va a dar algo distinto. Porque fíjense bien, si multiplico, ¿no es cierto?, por el azufre me daría una vez la constante Avogadro por el azufre, ¿sí? ¿Se entiende eso, no es cierto? Y me daría dos veces la constante de Avogadro por el oxígeno. Por lo tanto, yo tendría un mol de átomos de azufre y 2 moles de átomos de oxígeno, porque estoy considerando los átomos por separado, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo un mol de moléculas de CO2, tengo una vez la magnitud de constante de Avogadro para esta molécula. Una vez la magnitud de constante de Avogadro para esta molécula. O sea que tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que es una unidad de dióxido de azufre. Pero si yo separo o considero por separado los componentes de esta molécula, que son azufre y oxígeno, me daría que en un mol de moléculas de dióxido de azufre tengo un mol de átomos de azufre y 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Lo voy a ejemplificar una vez más, pero con otro ejemplo. Si usted tiene 6,02 por 10 a la 23, a ver, voy a tratar de hacer un esfuerzo aquí, no sé cómo lo puedo hacer. Me quedo pésimo ya, pero es que no puedo dibujar mejor. Te dice, ¿qué rayo está haciendo acá? Estaba tratando de dibujar un sándwich de queso. Estaba tratando de dibujar un pan con queso, ¿ya? Si usted tiene un mol de pan de queso, de sándwich de queso, un mol de sándwich de queso, usted tiene un mol o una vez la constante de Avogadro de sándwich de queso, ¿sí? De sándwich de queso, ¿de acuerdo? Pero si usted mira un sándwich de queso y lo analiza por separado, se da cuenta que tiene una mitad de arriba, una mitad de abajo, y tiene una lámina de queso, ¿sí? Entonces, si yo estoy multiplicando todo por la constante Avogadro, ay, me quedo mal, 6,022, 23, y yo le digo ya, está claro que tenemos un mol de sándwich de queso, pero yo le pregunto ahora, ¿cuántas mitades de pan tengo?
en un mol de sándwich de queso? ¿Cuántas mitades de pan tengo en un mol de sándwich de queso? Entonces usted me tiene que decir, profe, tengo 2 moles de mitades de pan en un sándwich de queso. Dos veces la constante de Avogadro para la mitad de pan en un sándwich de queso. ¿Por qué? Porque el sándwich de queso tiene una mitad de pan que va abajo y otra mitad de pan de que va arriba. Pues, ¿se entiende? Son 2 mitades. El pan lo dividió en 2, ¿se entiende? No sé si me están siguiendo lo que estoy diciendo. Cuando usted tiene un mol de moléculas de CO2, usted lo considera como una unidad. Por lo tanto, tengo en un mol de moléculas de CO2, tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre. Es una unidad, pero estoy hablando en términos de moléculas. Pero ahora si me preguntan, ¿cuántos átomos de oxígeno? Sabiendo que tengo 2 por cada molécula de CO2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en un mol de moléculas de CO2? Entonces yo tengo que decir que tengo 2 moles de átomos de oxígeno, porque tengo 2 átomos de oxígeno por cada molécula. No sé si se entendió ahora, chicos y chicas, lo que quería decir. El del pan con queso, sí, me dio hambre. Lamentablemente no he tomado 11. Espero que hayan tomado 11, porque si no más que sublime va a dar hambre. Ya, muy bien. Me parece muy bien que hayan entendido al menos la mayoría. ¿Ya? Chicos, recuerden, aquí hay gente que maneja muy bien estos temas y que ha tenido la suerte de tener una enseñanza media de 3 o 4 años, para los que están en tercero, 3, los que están en cuarto o egresados, que han tenido buenos profesores y ha sido continua la enseñanza. Pero hay otra gente que lamentablemente ha pasado 4 años en paro, o en toma, o en, no sé, en cualquier cosa, menos en clase, ¿ya? O los profes han estado enfermos, o los profes no pasaban el contenido. Entonces, efectivamente tengo que partir de cero. Y ustedes tienen que partir de cero, lamentablemente. Qué bueno, Javiera, ¿ya? Súper. Efectivamente, ahora el sándwich lo puede pensar. Por eso les dije, traten de relacionarlo con cosas prácticas y concretas, y el número de mol, que parece espantoso, al final puede resultar hasta simpático, porque en el fondo nos va a ser... ¿Para qué sirve el mol? El mol sirve para contabilizar cosas que son muy abundantes, y la importante es que ustedes lo traten de relacionar con cosas cotidianas, ¿ya? Por ejemplo, el número, imagínense que yo estoy diciendo que voy a borrar todo esto, ¿ya? Si quieren le sacan pantallazo a las cosas que yo digo de repente, porque yo borro para ir avanzando de página en página, ¿ya? Tengo que borrar, así que voy a borrar ahora. Entonces, como les decía anteriormente, eh, aquí, si ustedes se fijan, una sola molécula pesa 64 UMA, y si yo tuviera 64 gramos, que no es mucho tampoco, porque 64 gramos, no sé si ustedes se imaginan que es mucho o harta materia. ¿Cuánto? ¿Alguien tiene dulce a mano ahí? O no sé, o si tienen portamina, ¿alguien tiene? A ver, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, un Super 8, ¿cuál es la masa de un Super 8? O de un doblón, no sé, por hablarle de así un chocolatín, ya que estamos hablando de sándwich de queso y de alimentos. No son muy saludables los chocolatines o los Super 8 y qué sé yo, pero estoy diciendo para que 20 comparen la gramos. cantidad de masa que equivale a 20 gramos. Entonces, si ustedes tienen un poquito, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, usted podría preguntarse, chuta, eh, en una cantidad de masa que a lo mejor no sea tan grande, igual tengo una cantidad estratosférica de átomos que equivale al mol, ¿se entiende? O sea, son muchos miles de millones y millones de átomos. Porque insisto, la 23 potencia 10, o sea que algo gigantesco, es algo enorme, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, yo recién les dije que en 12 gramos de carbono, porque la masa molar del carbono era 12 gramos mol, en 12 gramos de carbono, 12 gramos es una cantidad súper chica. No sé, es como la cuarta parte de un Super 8, no sé, por decirle algo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ahí tienen más átomos que estrellas en el cielo que uno pueda ver a simple vista.
o con algún aparato, ¿ya? Entonces, porque son trillones y trillones de átomos. Entonces da para pensar, como en términos filosóficos, por así decirlo. Da para pensar en términos filosóficos, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacerles, vamos a pasar a una parte más práctica. No sé cómo eliminar esto. Ahora sí. Vamos a pasar a una parte más práctica, ¿ya? Ya. Entonces, hoy día, ya, una de las cosas, entonces, lo primero que me importa es que hayan entendido el concepto del mol y hayan entendido la relación entre la UMA y el mol respecto de la masa molar, o sea, de dónde sale la masa molar. Luego, me interesa que ahora entiendan una fórmula que tienen que saberla sí o sí, y no solamente para estequiometría, sino para disoluciones, que es la fórmula N es igual a M partido en MM. Esta fórmula es sagrada, ¿ya? Y se utiliza en molaridad, en fracción molar, en disoluciones, y también se utiliza en propiedades coligativas, y también se usa en estequiometría. Entonces, N simboliza al mol, o la constante Avogadro. M es gramos, o sea, la masa en gramos, cantidad de materia, y MM es masa molar, que ustedes ya saben que es gramos mol, por definición. Entonces, esta fórmula nos sirve porque a partir de ella podemos, ¿no es cierto?, sacar otras fórmulas, como por ejemplo, número de moles por masa molar es igual a masa en gramos. ¿Ya? Entonces, estas dos fórmulas son las que tenemos que empezar a aprender a trabajar. Por ejemplo, acá dice, el metano, que es un gas, es el principal componente del gas natural. ¿Cuántos moles de metano hay en 8 gramos de metano? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que aplicar una fórmula. La fórmula es igual al número de moles, es igual a masa partido masa molar. Entonces aquí tendría que calcular la masa molar del metano, CH4. La masa molar del metano equivale a un carbono más 4 hidrógenos. La masa molar del carbono es 12 gramos mol, por lo tanto sería 1 por 12 gramos mol, más 4, que son los 4 hidrógenos, por 1 gramo mol. Si sumo 12 más 4 me da 16 gramos mol. ¿Qué significa eso? Significa que la masa molar del CH4, metano, es 16 gramos mol. O sea que un mol, o una vela constante Avogadro, para el CH4 equivale a una masa total de 16 gramos. Entonces, si a mí me preguntan cuántos moles, o sea, cuántas veces tengo la magnitud de Avogadro de metano en 8 gramos de metano, lo que yo voy a hacer es agarrar esta ecuación y digo 8 gramos de metano, CH4, dividido en la masa molar del metano, que es 16 gramos mol de metano, va a ser igual al número de moles. Entonces se me van los gramos y me queda 8 partido en 16 moles, que sería un medio, o sea, 0,5 mol. ¿Qué significa 0,5 mol? Significa 0,5 veces la magnitud o la constante de Avogadro. O sea que tengo 0,5 veces este número respecto de moléculas de CH4. O sea que traducido al español esto sería 3,011 por 10 elevado a 23, que sería la mitad de este valor, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería que en 8 gramos de metano tengo 0,5 moles de moléculas de metano. Tengo 0,5 moles de moléculas de metano. Esa es la respuesta, esta de aquí, ¿ya? Esto que hice acá abajo fue como, no sé por qué lo hice realmente, pero lo hice como para... ...0,5 veces la constante Avogadro de moléculas de metano. O si ustedes quieren, 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de metano. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, profe. Ya, ¿cómo están? ¿Están aburridos? ¿Están cansados? Estamos de pana, profe. Normalmente mis Me clases re- duran hasta las 9:30 en promedio. ¿Ah? Profe, ¿Todo bien? me resumió medio semestre en una clase, así Generalmente, que estoy bastante bien. ya, súper. No, feliz de ayudarlos, ya. Lo importante aquí es que ustedes sepan que esta es una instancia de apoyo, refuerzo, para aquellos que estén o no en PREU, sobre todo si tienen vacío, ¿no es cierto? Como les dije, o tienen dificultades, o no tienen, como les dije, ¿no? Nunca tuvieron problemas en la media y nunca tuvieron, ¿no es cierto?, clases en un preuniversitario, o tienen clases pero igual no alcanzan a cubrir los vacíos. Entonces esta es la oportunidad que tienen. Es una oportunidad solidaria, eh, que no hace discriminación de personas, y la idea es que ojalá pudiera llegar a más gente, sobre todo a gente que realmente lo necesita, en el sentido que a lo mejor no tienen recursos para poder ni siquiera pagar un preu, ¿se entiende? Entonces, en la medida de lo posible, ustedes también denlo a conocer a gente o compañeros que a lo mejor, no sé, pues tuvieron que inscribir matemáticas nomás y lenguaje en un preu porque no le alcanzó para pagar ciencia, o a lo mejor, como les dije, tienen muchos vacíos y aunque estén en preu pagado o no, igual es complejo. Ya, como les dije, las clases normalmente van de 9 a 9, de 8 a 9:30, pero si a veces, dependiendo, podemos extender un poquito más. Así que aquí la gente que tenga que irse por X motivo lo puede hacer sin ningún problema, ¿ya? Pero normalmente termino tipo 9:30 o pasadito, ¿ya? Ya, entonces, dicho eso, eh, les voy a mostrar algunos ejercicios relacionados con este tema. Dejen borrar esto. No puedo borrarlo. Avanzar, a ver. Ya, estos son ejercicios, pero ya nos desviamos del tema. Les voy a mostrar algunos ejercicios relacionados con esto. Ya, me voy a ir acá. Espérense, deje buscar aquí algún ejercicio que sea relacionado con esta temática. Ya, lo más básico que les podría salir a ustedes, a efecto, ¿no es cierto?, atención, en la prueba, sería como cosas así. No sé si están viendo en la pantalla. Ya, estos ejercicios que ustedes están viendo aquí fueron ejercicios de PSU antiguas, que alguna vez salieron, ¿no es cierto?, en los inicios de la PSU. No es que sean preguntas que salieron el año pasado. Estas son preguntas que alguna vez salieron en el DEMRE, en PSU antiguas. Recuerden que la PSU empezó a aplicarse el 2002. Entonces, la PSU prácticamente alcanzó a existir como 18, 19 años, ¿ya? Y fíjense que la 1 es una pregunta y la 2 también, y que habla con lo que hemos tratado. Así que por favor les voy a pedir ahora que me digan cuál creen que es la 1 y cuál creen que es la 2. Le voy a abrir por mientras la ventana al gato. Viene con todas las patas mojadas. Ya, entonces. Ya, 1D dicen ustedes, ya. Almendra, Gabriela, Catalina, Mauda, casi todos. Ya, muy bien. Matías, Luz, Dimi, Luz, Felipe. Ah, ya, perdón, ahí. Ya, entonces, la número 1. El mol es la cantidad de materia en un litro de agua, eso nunca lo he dicho. Y tampoco tendría sentido. 6,022 partículas, sí, quizás podría ser, pero no estamos contando granos de arena. Se supone que la idea es que estemos contabilizando partículas como de materia principalmente, ¿sí? La correcta es la D, muy bien. Efectivamente la D. Y esta pregunta fue de EMRE, así que no estoy esta no es una pregunta inventada por mí o por CPECH o por, no sé, el publicitario Pedro Valdía. Esta es una pregunta de EMRE oficial, ¿ya? Fue una pregunta de EMRE oficial. La pregunta número 2. La masa atómica del aluminio
esto está mal redactado, debería decir la masa molar del aluminio es 27 gramos, porque masa atómica como que no tiene sentido, la masa atómica está en UMA, ¿ya? Pero bueno, se entiende la idea. Por lo tanto, 3 moles de este elemento corresponde a 27 por 3, pues muy bien, porque estarían aplicando la fórmula. La fórmula es número de moles, la fórmula es número de moles por masa molar es igual a masa en gramos. ¿Sí? Muy bien, excelente. Sería efectivamente la alternativa D, porque si fijan la respuesta está en gramos. Están aplicando la fórmula. Yo les dije que había una fórmula, pero a partir de la cual podemos derivar otras. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se la mostré hace un rato atrás, se la tienen que aprender de memoria. La fórmula de mol se la tienen que tatuar. No les va a servir solo para esto de estequiometría o balance de ecuaciones. Les va a salir en disoluciones. Y como les dije al principio de la clase, les dije que estequiometría y disoluciones es lo que más pesa en química, tanto en mención como en común o en técnico profesional. Saber estequiometría y soluciones es como tienen una mesa de 3 patas: mundo atómico, química orgánica y estequiometría y soluciones. La pata principal es estequiometría y soluciones. Aquí no pueden, como les dije, guatear, porque esto es lo que más preguntas van a tener. Vamos avanzando. Vamos avanzando. A ver. Ya, pregunta 4 y 5. Pregunta 4 y 5. Esta pregunta que ustedes ven aquí, efectivamente salieron en pruebas antiguas PSU alguna vez. Ya, Charlotte, ¿qué opinas tú, Charlotte? ¿Cuál crees tú que es? Charlotte. Ya, Charlotte no me dijo nada, así que ¿cuántos moles contienen 360 gramos de agua? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ahí? Aplicar la fórmula. Usted me dice, profe, no me sé la fórmula. Tiene que aprendérsela de memoria. La fórmula es número de moles es igual a masa partido en masa molar. Así que aquí no había que hacer mucho, había que, efectivamente, como ustedes bien dicen, acá es aplicar la fórmula. ¿Ya? Y acá sería lo mismo, aplicar la fórmula, pero en otro sentido. Aplicar la fórmula en el sentido de multiplicar la masa molar. Entonces, ¿cuál sería la 4 y la 5? Que no estuve viendo aquí el chat a ver qué pusieron. La 4 pusieron la B. Ya, la B, hay varios que dicen B, sí, perfecto. Y la 5, la A, ya, muy bien. ¿Por qué? Porque sería 360 dividido en 360 dividido en 18, ¿se entiende? Que sería la primera, 360 dividido en 18, y eso da 20, muy bien. 20 moles, así que súper bien. Y la 5 sería número de moles multiplicado por masa molar, o sea, 5 multiplicado por 17, o sea, 85, como ustedes bien dicen. Muy bien, eso es, chicos y chicas. Estos tipos de ejercicios, yo sé que usted puede decir, bueno, pero son muy básicos, son muy simples. Ya, estos ejercicios igual salieron alguna vez en algunas pruebas, así que efectivamente puede ser que el DEMRE les coloque una pregunta así de ese estilo, como para tener una pregunta bono, por así decirlo. A lo mejor en mención también, todo depende, ¿ya? Pero estas preguntas que estoy mostrando no serían la mayor cantidad de preguntas. Las preguntas que vendrían a continuación, que serían de balance de ecuaciones, y donde tienen que integrar esto, obviamente serían los que estarían en mayor proporción. Pero preguntas como de este estilo, para que ustedes tengan como preguntas que les van a bonificar el puntaje, o sea, que están hechas no para pillar al alumno, sino para que el alumno tenga una base mínima de respuestas correctas, eso les va a salir igual. Charlotte, no sé, Charlotte, a ver.
¿Ven? Ya, entonces, como les dije anteriormente, veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. A ver, aquí no sé si tenga algún ejercicio de... Acá tengo disoluciones, molaridad. Ya, estos ejercicios los podemos ir viendo después o los pueden ver también con el profesor que les va a hacer las tutorías. Yo le mandé estos ejercicios que yo le estoy mostrando a ustedes, se los mandé al profesor de la tutoría. Yo también se los puedo mandar a ustedes también, pero prefiero que primero hagan la tutoría y después les mando los ejercicios. No tengo como más ejercicios que puedan ser relacionados con eso. Ya, pero en fin. Ahí tienen unos ejemplos concretos. Ya, acá tengo otro que no sé si mostrárselos porque quizás si se los muestro sería como una maldad. No sé si... Más que maldad, es un ejercicio medio... A ver. Ya se los voy a mostrar solo para que tengan una idea. De cómo puedo combinar distintos temas en un concepto, que es el concepto de masa molar. Aquí creo que lo encontré. Ya, atención, no se vayan a asustar, por favor, con esto. ¿Dónde está? Yo sabía que estaba por aquí. Ya lo voy a encontrar, ya lo voy a encontrar. Acá está. Ya, atención. Este ejercicio que les voy a mostrar tiene que ver con la creatividad del DEMRE. Ya, ¿por qué les estoy mostrando este ejercicio? Este ejercicio quiero que se den cuenta que mezcla un poco lo que vimos hoy día de masa molar con conceptos propios de química orgánica. Con conceptos propios de química orgánica. Entonces, tranquilo, no necesito que se compliquen, porque esto lo voy a ver igual. Cuando yo pase con ustedes química orgánica, lo que yo les voy a enseñar, es que cada vez que les salgan estructuras como anillos o como cadenas o como lo que sea, ustedes van a tener átomos de carbono e hidrógeno que van a estar en la estructura o en la molécula. Y que yo les voy a enseñar cómo completar los carbonos e hidrógenos. Por ejemplo, ahora yo estoy completando con hidrógenos y carbono. Si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo un ejercicio aquí. Entonces usted me dice, profe, pero esto ya es demasiado irse en la volada. Sí, estoy yéndome en la volada, pero en el fondo le estoy mostrando que el concepto de masa molar lo podría colocar de una forma bastante poco humana. Porque imagínense, yo les pregunto, ¿tienen en común masa molar estos dos? O sea, significa que usted tendría que contar todos los carbonos. Usted me dice, profe, pero no voy a sumar. No, no tiene que sumar. O sea, tiene que contar nomás. O sea, aquí tendría que darse el trabajo de contar carbonos e hidrógenos y una vez que los tiene todos contados, ve si son iguales las cantidades nomás. No tiene que sumar ni multiplicar ni ninguna cuestión. Ya, a ver, tranquilícense un poco. En realidad no sé si fue buena idea mostrarle esto, ¿ya? Esto de aquí es un ejercicio que habla de química orgánica, que no hemos visto nada de eso, pero les dije que vamos a ver eso después, más adelante en clase. Entonces, lo que yo quiero que vean aquí, de hecho, miren, ¿saben que no sé? A ver, lo que yo estoy haciendo ahora es completar con átomos de carbono e hidrógeno, ¿ya? Y no quiero que lo vean así como algo, en el fondo lo que yo quiero que entiendan, lo que yo quiero que me hagan ahora en este ejercicio, olvídense del ejercicio en sí, quiero que lo que hagan ahora es que me digan si la masa molar de esta cuestión que está aquí, que en el fondo está dada por los átomos que tiene este mono, que yo lo estoy completando aquí, quiero que me digan si es igual o no a este otro. Eso es lo único que quiero que me digan aquí.
¿Cómo prefiero? ¿Puede repetir de Eso es lo nuevo? único que quiero que me digan acá. Lo que yo quiero que hagan ahora es que sumen todos los átomos que tiene este mono espantoso que está aquí. Y comparen si este mono de la izquierda tiene más masa molar o igual masa molar que el mono de la derecha. Y usted me dice, ¿cómo voy a contar todo eso? Lo va a contar porque yo estoy agregando aquí los átomos que tiene que contar. De hecho, yo agregué los átomos aquí de adrede, para que usted los cuente. Ya, si no, yo les ayudo a hacer el ejercicio, si al final da lo mismo. Lo que yo le estaba mostrando aquí es como un ejercicio que podría ser considerado cabrón, ¿ya? Ya, este sería un ejercicio mala leche, si ustedes quieren ya decirlo de alguna forma, que salió un año, salió el año 2003. Entonces usted me dice, profe, aquí tengo que saber orgánica. En parte sí y en parte no, porque aquí en el fondo no me están preguntando por orgánica, me están preguntando por cantidad de átomos de carbono, cantidad de átomos de oxígeno, y el concepto de masa molar, ¿ya? Lo de fórmula molecular y empírica lo voy a ver la próxima semana, yo creo, porque ya no vamos a alcanzar a ver eso, pero lo tengo que ver igual con lo que estamos viendo hoy día, porque está de la mano. Va de la mano, ¿de acuerdo? Profe, entonces Ya. hay que contar ¿Cómo? Aquí, todos los H2C, los O y los C. claro, hay que contar Entonces los tienen igual masa H2C, molar, los... po. ¿O no? Porque Tienen tiene que contar 21, los C, los 21. H y los O. 21, 21, ¿qué? ¿Carbono? ¿En total? Todos los C, es que Ay, yo no le he todos contado. A los ver, carbonos. 1, 2, todos. Y todos los hidrógenos por separado. 1, 2. Por ejemplo, Acá si me preguntan por masa molar, tiene que sumar todos los carbonos y todos los oxígenos y todos los hidrógenos que tenga esta molécula. Por ejemplo, tiene dos ah, oxígenos. ya. Yo sé al tiro que tiene dos oxígenos y también los carbonos tendría que contarlos, ¿se entiende? Ujú. Por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tiene 1. Lo vamos a ver igual, chicos, todo esto, ya tranquilo. Creo que 18 el otro. 18 carbonos. Por eso les digo, aquí la gracia es que entre todos vayan diciéndome, porque acá, para la que me preguntó o el que me preguntó cómo sé cuántos carbonos e hidrógenos poner, es porque yo les voy a pasar en química orgánica, que es un tema que vamos a ver sí o sí en clase, es que el carbono como máximo puede hacer 4 enlaces. Por ejemplo, si ya tiene un doble, tiene 2 palitos disponibles que le queda. Si hace un triple enlace, le queda, por cada carbono puede haber 4 palitos como máximo, estén juntos o separados los palitos. Entonces, cuando yo tenga moléculas de este estilo, yo completo o identifico los carbonos y también identifico los hidrógenos. Identifico los hidrógenos. Entonces, acá, la verdad es que, este ejercicio me interesaba solo porque quería que vieran un ejercicio más difícil, donde me pedían comparar la masa molar, que es lo que yo les pasé ahora en clase. No es para que se angustien y se compliquen, porque para que yo entienda bien este ejercicio, previamente tengo que saber algo de orgánica. O sea, tengo que saber, obviamente, contar los átomos de carbono e hidrógeno que yo veo en un mono. Y ahora, por primera vez, para los que nunca habían visto orgánica en su vida, yo aquí estoy enseñando, o sea, estoy mostrando, digamos, porque no he enseñado nada todavía de orgánica, estoy enseñando que cuando veo una figura geométrica, ya no es una figura geométrica, sino que es una cuestión que tiene carbono en los vértices y que tiene que tener hidrógeno además. ¿Y cómo sé que tiene hidrógeno? Por lo que ya les conté. El carbono siempre va a tener palitos disponibles para unirse a H o átomos de hidrógeno. Por ejemplo, miren acá, tengo un palito, dos palitos, tres palitos. Entonces me quedaría un palito disponible para unir un H. Por eso que ahí puse H. Porque este carbono de aquí tendría tres palitos. Y agrego un cuarto y me quedan los cuatro palitos. Por ejemplo, este de acá no tiene la posibilidad de unir hidrógeno porque tiene un palito, dos palitos, tres palitos, cuatro. Tiene los cuatro ya. No puedo agregar un hidrógeno de más, ¿entiendes? Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, aquí me faltaría un cuarto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, ese no puede unirse a nada. Acá tengo 2,
3, 4. Ahí tiene 4, ya no puede unir ninguna otra cuestión. Aquí cambio, tengo 1, 2, y obviamente me quedan 2 para unir a 2 hidrógenos. Y así se supone que uno iba contando, ¿ya? Me puedo haber equivocado, obviamente, pero en el fondo lo que yo quería en este ejercicio es como que viera la posibilidad, en el fondo, qué tan difícil para ustedes era contar una estructura que tiene muchos átomos. Esa en el fondo es como la idea. Si les complica mucho contar los átomos de una estructura como esta, que es una estructura media fea, ¿no es cierto? Media compleja, si les complica o no contar los átomos, ¿ya? Pero esta clase de ejercicio en realidad lo vamos a ver en orgánica. Lo que pasa es que aquí aplica el concepto de masa molar. Entonces, más o menos, viendo esto sí a grandes rasgos, ¿les dio que había la misma cantidad de átomos? No, eso es lo que yo quería saber, básicamente. Porque si no les da la misma cantidad, entonces no pueden tener la misma masa molar, porque tienen diferencias en cantidad de átomos. Ya, Mauda, los demás no se preocupen, no se amarguen, no se compliquen. Les dije que esto lo vamos a ver. Solamente les estaba colocando este ejemplo de ejercicio para que ustedes vieran que les pueden preguntar por la masa molar de un compuesto orgánico o de una estructura que a lo mejor tiene muchos átomos. En este caso, la complejidad de este ejercicio, para alguien que no tiene idea de orgánica, estaba en que no tenía idea que los vértices son carbono y que esos carbonos tenían como máximo 4 palos y los palos que no estuvieran tenían que rellenarlos con hidrógeno. Entonces, obviamente una persona que no sabía orgánica, ¿cómo iba a poder calcular la masa molar de esto? Imposible, ¿no? No tenía cómo calcularla porque no sabía qué es lo que estaban mostrando, ¿se entiende? ¿Les dio igual o distinto? Distinto. De hecho, es la D, efectivamente. Efectivamente, aunque ustedes no lo crean, la resolución de este ejercicio era súper chanta. O sea que alguien puede haber dicho, ¿sabes qué? No me voy a dar la lata de contar todos estos átomos, porque voy a terminar el día el níspero y lo encuentro ridículo. Por lo tanto, voy a buscar cuál de las alternativas probablemente sea la más obvia que tienen en común las cuestiones. Y lo que tienen en común ambos es que tienen 2 oxígenos. 2 oxígenos el de la izquierda, 2 oxígenos a la derecha, listo. Ese se hizo el ejercicio rápidamente. Profe, pero usted me dijo que comparáramos la masa molar. Sí sé, yo les dije que comparáramos la masa molar, pero en el fondo, al final la respuesta era botada, porque era lo más obvio. Entonces quiero que vean que el DEMRE les va a tirar trampas de este estilo, que a veces uno estudiante va a tratar de irse por la difícil cuando la respuesta era la más fácil o lo más evidente, lo que yo veo directamente. ¿Ya? Este ejercicio es como traumático porque a la vez era cabrón, pero no era cabrón, es un ejercicio sencillo. De todas formas, quería que lo vieran como ejemplo de que eventualmente me podían preguntar en un ejercicio, calcular la masa molar de una sustancia que a lo mejor tenía muchos átomos. Entonces tenía que tratar de aprender a contar los átomos. ¿Se entendió o no? Entonces es como, lo que le acabo de decir es como algo bizarro. El DEMRE tiene muchas cosas bizarras. Esto que le estoy mostrando es de una PSU del año admisión 2013. PSU admisión 2013, si quieren pueden echarle una mirada también. Ya, entonces, ¿cuál es la moraleja de hoy día? Aparte de haber visto masa molar y aparte de haber visto la fórmula de mol y todo lo demás, la moraleja de hoy día, o algo como, entre comillas, que dimos como un guiño a orgánica es cómo contar los átomos o cómo leer una molécula que tenga como anillos o como figuras geométricas. Eso es lo que le agregué hoy día como un salto o un guiño a orgánica. Y también le mostré un ejemplo de pregunta que la respuesta era lo más fácil y evidente y no lo más difícil como contabilizar los átomos totales y ver cuál tiene más átomos y por ende más masa molar o cuál tenía menos átomos o menos masa molar. ¿Ya? En realidad no sé si fue buena idea ponerle este ejercicio, ya supongo que orgánica, ¿cuándo la estaríamos viendo? Tengo que primero pasar estequiometría con ustedes, que para mí es lo más importante, más que átomos incluso y que ¿cómo se llama? Y que orgánica en sí. Entonces, hoy día yo empecé con estequiometría,
Fíjense que no alcanzamos a ver nada de balance de ecuaciones. Eso lo tenemos que ver la próxima vez que nos juntemos. Miren, aquí les voy a mostrar el itinerario. Después de lo de hoy día de masa molar, teníamos que ver balance de ecuaciones, sí o sí, que tenemos que ver. Y después de balance de ecuaciones tenemos que pasar a cómo transformar moles a gramos. ¿Cómo transformar moles a gramos? Tenemos que ver eso. ¿Cómo balancear la ecuación? ¿Cómo transformar mole a gramos? Que ya hoy día lo expliqué. ¿Cómo transformar mole a gramos? Hay que usar la fórmula. Número de moles por masa molar igual a gramos. Y luego vamos a ver lo de reactivo limitante y reactivo en exceso. Todo eso lo deberíamos ver ya la próxima clase porque si no nos vamos a alargar mucho. ¿Ya? No sé si tienen duda o consultas, chicos y chicas, o quieren que cierre con el balance de ecuación. O lo vemos ya la próxima clase. Como les dije, no tengo ningún problema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedaron bien? Ya, entonces, la próxima clase sin falta vamos a empezar a ver balance de ecuaciones para que por favor entiendan que tenemos que utilizar alguna forma para que cuando les pongan una reacción química tipo esto, que es una simbología que está representando un cambio químico, ¿qué tengo que hacer yo para que la cantidad total de átomos a la izquierda sea igual a la cantidad de átomos de la derecha? Obviamente, lo que podría adelantarle, y con esto voy cerrando, es que usted va a usar números. Va a usar números que va a ir colocando delante de las moléculas, de tal forma que el número va a ir multiplicando todos los que se encuentre dentro de esa molécula o del paréntesis para tratar de que la cantidad de átomos totales a la izquierda sea igual a la cantidad total de átomos a la derecha. Vamos a tratar de empezar a utilizar números que van a empezar a multiplicar el interior de las moléculas de tal forma que nos vaya dando la cantidad total de átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno iguales a la izquierda y a la derecha. Eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas clases y que se evalúa en el DEMRE, ¿de acuerdo? Ya no hay de qué, chicos. Catherine, Ricardo, Mauda, ya. Es un gusto para mí ayudarlo, ya. Si la idea es que con esto es ser una oportunidad de ayudarle a ustedes a salir adelante, como les dije, yo estoy partiendo de cero. Así que la próxima semana yo voy a partir de cero con con balance de ecuaciones. Así que si, aunque ustedes tuvieran un conocido que a lo mejor está muy mal en ciencia, no tiene preu ni nada, y dijera, no, porque si voy no voy a entender. Es que lo que hace es que voy a ver de cero balance de ecuaciones. Si yo agarro una pregunta de balance de ecuaciones por separado, aunque no haya visto nada de átomos, igual la persona va a aprender. Es como lo que yo hice hoy día con ese mono que les mostré espantoso de química orgánica. Les enseñó hoy día que cómo interpretar un mono, porque los vértices son carbono y tienen que completar con hidrógeno porque hay que cumplir 4 palitos. Eso se lo expliqué en un minuto, ¿no? Y le hice al tiro un guiño orgánica, ¿entienden? Entonces, por último, así van aprendiendo. Aunque usted me diga, profe, yo no sé nada de orgánica. Bueno, pero hoy día acaba de aprender algo. ¿Ya? Sí, no hay de qué, Catalina, gracias, Almendra. Ya saben, inviten a las personas que conozcan, sobre todo si tienen dificultades o tienen que reforzar o el preu en que están no les es suficiente, o si no están en preu porque no tienen plata para pagar uno, ¿ya? Hay cupos suficientes. Exacto. Yo como les digo, si ustedes asisten regularmente a las clases, tratan de ir a las tutorías con el profe, yo me comprometo a enviarles ejercicios que yo tenga. Yo no tengo ningún problema, sobre todo si hay un grupo que es recurrente y asista a clase, ¿ya? Ya chicos y chicas, entonces lo dejamos hasta aquí. La próxima semana, como les dije, continuamos con estequiometría, así que me voy despidiendo. Mañana sería biología para los que les interese. A las 12 del día, clase, vamos a ver célula eucarionte y organelos. Y en la tarde están las tutorías del pre-UCREPS, para que también ahí se sumen y participen, ¿ya? Eso. Así que eso, ya me voy yendo. Chao, profe, un grande. A la próxima queremos ver a la Cuídense, Charlotte que estén muy haciendo bien. clase. Ah, Charlotte, no. No tiene ganas de hacer clase.
No, no tiene Chao, que profe. hacer Muchas clase. gracias. Nos vemos mañana. Ya, nos vemos, chicos, que estén muy bien. Que esté bien. Ya, igualmente, cuídense. Chao, chao. Una clase, cuídese. Chao, nos vemos. Chao, cuídense. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias a usted. Chao, chao.